Listo. Ahora, estuve revisando sus ejercicios. Aquí de hecho los tengo abiertos precisamente para la clase. Por lo menos los que me los mandaron. Sí. Hubo gente que efectivamente logró el ejercicio como es sin ningún problema. Pero también me di cuenta de que hubo gente que quizás tuvo problemas a la hora de tener en cuenta las dimensiones o las medidas que yo les puse. Si ustedes recuerdan el ejercicio tal cual se los dejé la clase pasada, había pequeños truquitos, pequeñas cascaritas, como yo les llamo, como por ejemplo aquí en este objeto, había cascaditas como que, por ejemplo, estas distancias de 20 y de 20 eran de horizontal y de vertical, y hubo gente que hizo estas diagonales con distancias de 20, con lo cual si uno mira la distancia en X y uno mira la distancia en Y, no le coincide. Por ejemplo, no tengo el nombre de quién es cada trabajo para que no se asusten, pero por ejemplo, creo que esta persona lo logró sacar bien. Si yo miro la distancia, creo que esta es una de las que logró sacar este pedazo bien, en donde aquí me está diciendo que efectivamente tiene en X 20 y en Y tiene 20, pero hubo problemas como por ejemplo con esta persona, que como les digo no sé los nombres, pero actualmente es mejor que a veces no se sepa el nombre, sino que cada quien cuando lo vea sepa si es el trabajo de cada quien. Esta persona, por ejemplo, esta distancia que hay de aquí a acá en horizontal y en vertical no es una distancia correcta. Si yo miro la distancia de acá a acá, por ejemplo, me está dando que en X tiene 22 y en Y tiene 19, con lo cual este objeto, por ejemplo, le quedó desproporcionado. Ese fue un ejemplo también aquí. Creo que a esta persona también le salió bien. Entonces, hubo detallitos mínimos, obviamente son mínimos en un momento para el ejercicio, son errorcitos de pronto muy básicos, muy mínimos, pero cuando ustedes ya estén trabajando cosas un poco más elaboradas como un plano o como cosas por el estilo, deben tener un poco más cuidado con ese tipo de cosas. Así que pues vuelvo y les digo, no tengo el nombre de cada uno, precisamente también para que no se asusten, pero sí es bueno que tengan un poco más cuidado con lo que son las características de lo que son las dimensiones que uno suele darles. En estas diagonales también vi problemas, ¿sí? Estas diagonales por lo general fueron los talón de Aquiles de gran cantidad de ustedes, ¿sí? Los ejemplos como estos quedan más mal que bien medianamente rectos, eh, no tuvieron realmente problema. Los ejercicios medianamente rectos, la gran mayoría los sacó bien, ¿sí? Pero los ejercicios que tenían diagonales fueron, por ejemplo, los ejercicios en los que vi la gran mayoría de casos errores y problemas. Entonces, pues, ténganle quizás un poco más cuidado eh, a ese tipo de cosas para que más adelante no tengamos problema. Aunque no crean, si revisé los trabajos que me llegaron, solamente me llegaron 4 trabajos, así que los que de pronto no lo enviaron, pues no crean que no me fijé, si los revisé, así que pues tengan eso en mente. Eh, Eso por el lado de pronto de lo de la tarea. Ahora, dejando esa parte ya un poco clara para que se tengan un poco más cuidado con lo que es la parte de las diagonales, que como les digo, sé que fue el talón de Aquiles del 80% de los que me entregaron, ya que solamente me entregaron 4. Vale. ¿Siguen conmigo o estoy hablándole a la pared? No, sí, sí. Profe, una duda. Dígame. Pues yo lo envié al Classroom o teníamos que enviárselo a su correo. No, al Classroom. Al Classroom. Ah, ok, ok. Al Classroom. Sí.
Todos al Classroom, por favor. Todos al Classroom. Por eso fue que yo les puse la tarea en el Classroom, para que todos me lo suban ahí, al Classroom. El Classroom va a ser básicamente uno de los medios de comunicación más efectivos que vamos a tener, al igual que el grupo de WhatsApp que ya he ido creando. Los que todavía no estén o no me hayan enviado el mensaje al WhatsApp y quieran estar en el grupo de WhatsApp, que como les digo, a veces es más fácil revisar el celular que a veces el correo. Los que no me han escrito al WhatsApp, por favor escríbanme un mensaje desde sus números de WhatsApp diciéndome su nombre completo y las materias a las que hacen parte para yo poder agregarlos al grupo de WhatsApp. Ahí les escribí en el chat el teléfono. Los que todavía no lo han hecho, por favor, no se les pase. Los que ya lo hicieron, pues tranquilos. ¿Listo? Entonces, pues, esas son cositas que quería dejar claras con respecto a lo de la tarea. Ahora, ¿qué quiero explicar hoy? Hoy quiero tocar lo siguiente. Hoy quiero que nos dediquemos un poco más a ver otro tipo de herramientas. La clase pasada quizás fue una clase un poco donde casi toda la clase le hice con el pseudo tablerito que les he mostrado. Hoy ya me voy a quedar prácticamente toda la clase con el AutoCAD como tal. Hoy básicamente vamos a ver principalmente herramientas muy básicas como por ejemplo lo que es el círculo, el arco y de pronto la polilínea, aunque si ya entendieron la línea, entender la polilínea no va a ser difícil. Pero sobre todo, lo que más me interesa hoy que quede supremamente claro, o en lo que más me voy a enfocar hoy, es en que entendamos este icono de aquí abajo que se llama los OSNAP. Este icono es demasiado útil. Por lo general, hasta la clase pasada probablemente todos lo teníamos apagado, pero de ahora en adelante se van a dar cuenta que este se les va a volver uno de los iconos indispensables a la hora de trabajar en AutoCAD. ¿Alguno de ustedes de casualidad ya lo conoce? No, señor. Perfecto, no hay problema. Eso es precisamente lo que quiero hacer. Antes de meternos con él, como les digo, este va a ser nuestro principal objetivo de la clase de hoy. Pero antes, comencemos a dejar, como les decía, ciertas cosas claras con estas herramientas de acá, que son principalmente otras herramientas con las cuales nos vamos a valer para los ejercicios que les voy a dejar al finalizar esta clase, porque esta clase, así como la clase pasada les dejé este ejercicio, ¿sí? En la clase de hoy les voy a dejar estos dos ejercicios que yo tengo aquí abiertos, que todavía no se los muestro para que no se asusten, pero ya los tengo ahí cuadrados para que los tengan un poco presentes. Permítanme, voy cerrando los trabajos de ustedes para que ya mi lista quede más limpia. Ya aclaré ese tipo de errorcitos que me di cuenta, como les digo, que tuvieron algunos de ustedes. Pero bueno, ahora, vi que algunos de ustedes activaron el Snap. Eso también es totalmente válido. Para los que de pronto todavía no conocen lo que hace el Snap lo que hace es que me obliga a que si yo hago una línea, solamente pueda moverme dentro de los puntos de unión de la cuadrícula. Que eso también les pudo haber servido mucho para facilitar el dibujo. Y vi que creo que hubo una o dos personas que usaron esto. Con lo cual está totalmente válido, es totalmente bueno. Quizás no lo alcancé a tocar la clase pasada, pero se me hace buenísimo que lo hayan usado. Creo que, como les digo, una o dos personas, se me hace buenísimo que lo hayan hecho. Entonces, perfecto.
Por favor, entonces, por favor, como les digo, escríbanme nombres completos, no solamente su nombre, sí, su nombre y ya, para tener más facilidad de agregarlos, por favor. Ahora, entender la diferencia que hay entre una línea y una polilínea, ¿sí? Es bastante sencilla. La diferencia es muy básica. Por suerte no es difícil. Si nosotros trabajamos a base de líneas, sea que las hagamos con comandos, sea que las hagamos con clics del mouse, sea cual sea el caso, si nosotros hacemos un dibujo a base de líneas, cuando ya lo finalicemos, con el botón derecho yo finalizo el dibujo, nos daremos cuenta de que cada elemento que yo dibujé es un elemento independiente a los demás. Miren que yo dibujé todo esto de corrido, pero cada pequeño fragmento de la línea es un fragmento independiente. Con la polilínea, lo que yo dibuje, siempre y cuando sea un dibujo continuo, ¿sí?, se va a convertir en un único elemento. Esa es la diferencia entre una línea y una polilínea. La línea me genera todo el dibujo como fragmentos y la polilínea, todo lo que yo dibuje es un solo elemento. Esa es la única diferencia entre una línea y una polilínea, con lo cual creo que no es realmente difícil de entender esa diferencia. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, como ya pues se lo pueden imaginar, la polilínea y la línea son hermanitas, son muy similares, entonces metámonos quizás con los que más de pronto nos van a complicar nuestra cabeza, que son de pronto el círculo y el arco, ¿sí? Fíjense que cada uno de estos dos, tanto el círculo como el arco, tienen esta flechita aquí abajo, con lo cual si ustedes dan clic sobre la flechita se les van a desplegar una serie de opciones, que esta serie de opciones pues obviamente nos van a dar diferentes formas y diferentes maneras para crear cada una de las cosas. Tanto para crear un círculo yo tengo posibilidad de hacerlo de todas estas maneras, como para el arco tengo todas estas maneras, ¿sí? Con lo cual esto es lo que probablemente puede llegar a enredarles la cabeza, si es que no tienen un poco de cuidado o si de pronto no lo comprenden desde un inicio. Por suerte, no son difíciles de entender para la gran mayoría, y si nos vamos por ejemplo con las opciones de un círculo, obviamente él viene preestablecido en la primera opción en ambos casos, él viene preestablecido tanto en el círculo como en el arco en la primera de las opciones que da, y como nos vamos a dar cuenta, en la primera opción que nos da de la creación para un círculo, nos pide un centro y un radio, donde yo le doy un clic en donde a mí me parezca que yo necesito poner el centro, y ya sea con el movimiento del mouse o ya sea con un valor de distancia que yo puedo introducir con números normales. Yo le puedo decir, quiero el centro ahí donde lo puse y quiero que este círculo tenga, qué sé yo, un radio de 10 unidades, ¿sí? Él me va a crear un círculo de 10 unidades de radio, ¿sí? Es así de sencillo la primera opción que me da de creación de un círculo. Yo defino un punto central y defino un radio, ya sea por el movimiento del mouse o ya sea por un valor numérico como lo acabo de hacer en este momento. Esto no impide la posibilidad de hacer las dos cosas a base de valores exactos. Yo puedo decirle, créeme un círculo, y yo le podría decir que el punto inicial fuese, por decir algo como lo vimos en la clase pasada, el punto del centro, yo le podría decir, quiero que lo ponga en el 50 con 50, ¿sí? Y le estoy introduciendo un valor en coordenadas, ¿qué? Estas coordenadas absolutas o relativas. Absoluto.
absolutas. Yo le puedo decir, el centro de mi círculo está en el 50,50, ¿sí? Y el radio es un radio de 5 unidades. Y ahí lo tenemos. Todo lo que hemos visto puede ser mezclado y utilizado en cualquier momento. Pero pues creo que todos son conscientes, quizás, o espero que lo sea, en que si yo tengo un círculo, todos son conscientes qué es el radio de un círculo. Sí, señor. Sí, profe. O se les olvidó la geometría de colegio. No, no. Vale, perfecto. Eso espero porque si no ya me siento mal. Eso literalmente es geometría de colegio, ni siquiera de universidad. Obviamente, tengo, como ya lo vimos, más de una posibilidad a la hora de crear un círculo. Yo lo puedo hacer usando su radio o utilizando su diámetro. ¿Saben la diferencia entonces entre lo que es el radio y el diámetro? ¿O me equivoco? Sí, pues. Si yo le digo ahora que este es el centro y que el diámetro es de 20, por decir algo, el radio de este círculo entonces sería ¿de cuánto? De 10, perfecto. Sí, estos son preguntas que espero tengan bastante conciencia de ellas. Pero pues, en este caso, para crear este círculo, lo hice utilizando no su radio, sino su diámetro. Pero como se pudieron dar cuenta, creo que es bastante clara la diferencia entre una y la otra. ¿Sí? Pero también tengo posibilidades como estas. Tengo la posibilidad de crear círculos a base de 2 puntos. Estos 2 puntos que yo voy a darle, igualmente puedo darlos con comando, ya sea en coordenadas relativas o absolutas. O puedo dar 2 clics con el mouse, que lo que estaría haciendo yo con estos 2 clics internamente sería definir, a base de los movimientos del mouse y de los 2 clics, estaría definiéndole la distancia de qué, del radio o del diámetro. Diámetro. Del diámetro, perfecto, ¿sí? Y es otra manera totalmente válida para crear un círculo. Solo que ahora, en vez de decirle con un valor numérico o decirle con coordenadas, le doy los 2 clics o le doy las 2 coordenadas del punto de diámetro desde donde comienza hasta donde termina. Pero todas estas opciones son totalmente válidas y por eso es que nos las da. O en vez de usar 2, usar 3. Obviamente usando 3, lo que yo voy a estar definiendo es 3 puntos obligados por los que debe pasar mi círculo. Dependiendo de donde yo ponga el tercer punto, el círculo tendrá más o menos diámetro o radio, pero los 3 puntos que yo estoy indicando deben ser 3 puntos forzados por los que el círculo debe pasar. Pero como se darán cuenta, todas estas opciones, obviamente, ¿qué están haciendo? Definirme diferentes maneras para crear un círculo. ¿Por qué me estoy deteniendo ahora y no les estoy tocando todavía estas dos? Porque estas dos quiero tocarlas ahorita, cuando ya veamos, como les digo, estas opciones de acá. Por ahora con estas opciones, primeras 4 de un círculo, ¿estamos claros? Sí, profe. Sí, pues. Por favor, los que no me están hablando, háblenme porque no sé si me están entendiendo, ¿sí? Sebastián, Laura, que no los estoy escuchando, Sí, profe. ¿sí? Entonces, pues como no me están hablando, no sé si me están entendiendo o ya los perdí. Sí, profe, te estoy entendiendo. Sí, yo también. No les dé miedo hablar que yo no muerdo y estoy bien lejos. Ahora, con el arco pasa algo similar. La diferencia de los arcos, ¿sí? O el
punto más fundamental a tener en cuenta con los arcos, ¿sí? Es que casi siempre cuando ustedes hablen de un arco y hablen de pronto de ángulos o hablen de pronto de distancias en la creación de un arco, ¿sí? Si ustedes recuerdan la explicación que yo les hice hace 8 días en donde yo les decía que si yo tenía, perdón, este no es, es este. Recuerden que en la clase pasada yo les decía que si ustedes recordaban en geometría de colegio cuando ustedes usaban una cosita llamada un transportador. ¿Se acuerdan de los transportadores o no? Sí, Sí. profe. ¿Se acuerdan que en los transportadores, cuando ustedes miraban los ángulos en el sentido antihorario, ¿sí? Los ángulos iban en aumento o iban en negativo? O sea, si yo miraba los ángulos en sentido antihorario, los valores de ángulos iban en positivo o iban en negativo. Negativo. ¿Cómo? Positivo. Aumento, profe, positivo. Si ustedes miran en el sentido antihorario, los ángulos van en positivo. Si ustedes los miran en el sentido horario, ¿sí? Los ángulos van en formato negativo. ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. Cuando ustedes hablan de arcos en AutoCAD, por defecto siempre se piensa o siempre se está teniendo en cuenta esa consideración de los ángulos positivo y negativo, con lo cual cuando en algunas de estas opciones nos pida ángulos, como por ejemplo acá, ¿sí? Como por ejemplo acá, o como por ejemplo acá, que en estas tres, como se dan cuenta, tengo la palabra ángulo, ¿sí? Tengan en cuenta que estas opciones que les están hablando con ángulos, ¿sí? Él por defecto está pensando en el sentido positivo, o sea, él está pensando por defecto en un sentido antihorario. ¿Estamos? Obviamente, si yo creo un arco de 3 puntos, pues igual que con el círculo, son 3 puntos forzados por los que yo quiero que pase mi arco. Como aquí estoy definiendo 3 puntos, puedo hacerlo en el sentido horario o antihorario, y pues en ambos casos me va a funcionar porque estoy definiéndole 3 puntos forzados por los que debe pasar. Todavía nada del otro mundo. Esos puntos, igual que con el otro tipo de elementos, los puedo hacer con movimientos o clics del mouse, o los puedo hacer con coordenadas como lo vimos la clase pasada. Como cada uno de ustedes se entienda perfectamente, es válido. Hasta aquí todos estamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si nosotros comenzamos a usar, por ejemplo, este tipo de configuraciones inicio, centro, fin, miren que aquí me los pone en este orden. Y si ustedes analizan, voy a mostrarles una cosa. Miren que este, por ejemplo, inicio, centro, fin, miren que, por ejemplo, ¿dónde estás? Este es otro. Y hay otro, creo. Bueno, creo que en este caso son estos dos para este. Creo que por ejemplo en este ángulo y ángulo, por ejemplo, miren que por ejemplo para este y para este, ¿sí? Estos que les tengo en colorcitos, ¿sí? Fíjense que nos están pidiendo las mismas cosas, solo que en otro orden. Aquí me lo pide inicio, centro, fin. Pero aquí me lo pide centro, inicio, fin. Pero me está pidiendo exactamente las mismas tres cosas, pero en un orden diferente. ¿Sí se fijan? Sí, profe. En las rojas exactamente igual. Inicio, centro, ángulo, centro,
inicio, ángulo. Nos está pidiendo exactamente lo mismo, pero en órdenes diferentes. Con lo cual, aunque ustedes vean un listado más grande que el que veíamos en el del círculo, nos están pidiendo o nos están repitiendo, más que pidiendo, nos están repitiendo de pronto estas mismas, solo que en un orden diferente. Así que no se dejen asustar por este listado tan largo. Fíjense que aquí les acabo de mostrar que estas tres son iguales a estas tres, solo que aquí las pide en un orden y aquí en otro orden. Así que esa parte no se la dejen, no se asusten cuando vean cosas de pronto de este calibre. Estas tres quizás de pronto sí no tienen su repetido, ¿sí? Pero tengan eso también presente. Ahora, si yo entonces hago un arco donde me pide en este orden inicio, centro y el fin, en este tipo de herramientas, con todo y que aquí no me está pidiendo en ningún momento ángulo, ¿sí? Aunque aquí no me esté pidiendo ángulo, vuelvo y lo repito, él está pensando en creación de arcos en un sentido con ejes o con valores positivos, con lo cual si yo lo quiero hacer en este sentido, ¿sí? Debo comenzar inicio, centro y fin. Si yo lo hubiera querido hacer al contrario y le pongo acá inicio, centro y fin, él lo va a intentar hacer en el sentido antihorario, como se dan cuenta. Él siempre tiene en mente hacer las cosas en el sentido de ángulos positivos o en el sentido positivo, con lo cual fíjense que estoy haciendo básicamente este mismo arco, pero comenzando ya no aquí abajo sino comenzando arriba, y él está pensando en hacerlo por el otro lado porque él está pensando en positivo. ¿Esa parte queda clara? Sí, señor. Ahora, Sí, profe. eso es una de las confusiones más grandes que hay cuando se trabaja, como les digo, arcos. Que siempre se debe pensar en un principio, en un sentido antihorario. Pero desde una versión de AutoCAD 2017 o 16 creo que fue, mentiras, creo que fue 16. O sea, ya hace unos buenos añitos atrás, pusieron la posibilidad de que el usuario pueda llegar a cambiar eso solamente manteniendo sostenida la tecla control. Si ustedes mantienen control, obligan a AutoCAD a pensar negativo. Fíjense que si yo suelto el control, él sigue pensando positivo. Si yo mantengo control, lo obligo a pensar en forma negativa. Ese es un shortcut o ese es un truquito que les va a ser muy útil cuando de pronto se equivoquen y comiencen por el lado que no es. Solo poniendo control lo obligamos a pensar en el sentido opuesto. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. señor. Ahí podría generar este siguiente. Obviamente, pues creo que se imaginan que si yo le pongo ahora que me ponga inicio, centro y ángulo, pongo inicio, centro, y ahora me pide un ángulo. El ángulo igualmente lo puedo definir con movimientos del mouse, o le puedo decir quiero un arco de 30 grados, le pongo 30, y si yo hiciera una línea de acá hasta el centro y hasta acá, ese arco o estas dos líneas que yo crearía desde acá hasta el centro y hasta acá me estarían dando sí o sí un ángulo de 30 grados. ¿Sí queda clara también esa parte o no? Sí, profe. Creo que se están dando cuenta de que no es tan grave como se lo estaban imaginando. Este quizás es el que es un poco más enredado de entender, porque lo que me está pidiendo aquí no es ni un ángulo, sino que me está pidiendo lo que se llama la cuerda en español de un arco. Los que de pronto se acuerden un poco de geometría
sabrán de pronto a lo que se refiere cuando uno habla de cuerda dentro de un arco. Para los que de pronto no recuerden a lo que se refiere la cuerda de un arco, imagínense que este es el arco de un arquero y que aquí, si yo miro, si este fuese el arco de un arquero, si yo uno este punto final con este punto inicial, aquí es lo que se llama es la cuerda. Esto que me está generando acá, que de pronto sería lo que algunos de ustedes conocen de pronto como lo que les digo que es la cuerda, que es la unión entre este punto final y este punto inicial. ¿Se imaginan el arco o no? Sí, profe. Sí, profe. Este que es sería el arco, ¿sí? Esto es lo que se llama la cuerda, ¿sí? Y esto es lo que me está pidiendo cuando yo lo hago de esta opción. El punto inicial, el centro y la distancia de la cuerda, o este length es la distancia de, digamos, lo que se llamaría la cuerda. Quizás es de los que menos de pronto vamos a usar, pero pues eso es lo que me está pidiendo cuando habla de esta longitud, la longitud de la cuerda si lo hablamos en español, ¿sí? Obviamente pues los otros que tenemos acá son inicio, fin y ángulo, ¿sí? Acá de hecho es parecido a este, pero pues en vez de ponerme el centro me está pidiendo es el punto final, un punto inicial, un punto final y qué ángulo quiero. Dependiendo del ángulo pues el arco va a ser más curvo o más recto, ¿sí? Pero esto de las diferentes formas de crear un arco, espero o creo que no es realmente difícil de entender. Y aunque de pronto sepan muy básico, muy básico inglés, creo que todos alcanzamos a entender que start es inicio, end es final, ángulo es ángulo. Hasta donde tengo entendido, creo que a ustedes les toca ver niveles de inglés en la escuela, o me equivoco. Sí, profe. ¿Y alguna de estas palabras se les hace extraña a alguno? No, profe. Entonces pues creo que estamos claros en ese sentido. A los que llegan ahorita hasta ahora a la clase, como por ejemplo Sebastián, si todavía no tiene montado el AutoCAD, por favor, de ser posible, busque montarlo en inglés y no en español, como recomendación. Listo, profe. ¿Listo? Ahora metámonos quizás en la parte que más, como les digo, me interesa dejar supremamente clara hoy, que es lo que, como les digo, se va a volver el pan de día en AutoCAD para todo el mundo, que es la parte de los OSNAP. Los OSNAP es este icono que estamos viendo aquí abajo. Si lo alcanzan a ver todos, si está claro el iconito dónde está. Sí, profe. Perfecto. Ahora, cuando ustedes están trabajando utilizando lo que es los OSNAPs, ¿sí? Los OSNAP tienen o son de las herramientas que si ustedes miran, permítanme un segundito. Listo, ya qué pena con ustedes. Estoy cuadrando aquí unas cositas como que tengo acá. Listo. Ahora sí. Esta es de las pocas herramientas. ¿Todavía me escuchan bien? Sí, profe. Listo, es que como estaba haciendo un cambio creí que se me había desconectado el audio. Es de las pocas herramientas de la parte baja que tenemos opciones de configuración aquí al lateral. Estas configuraciones laterales, ¿sí? Por defecto es muy probable que si ustedes activan este deslizante no tengan todos los chulitos que yo tengo acá. Es probable que ustedes tengan este, es probable que ustedes tengan el de este, también es probable que lo tengan,
y es probable que tengan de pronto estos OSNAPs. Yo, como se dan cuenta, naturalmente siempre tengo activos estos 7 que están viendo. Son los que más se usan. Mi recomendación es que si quieren seguir las indicaciones mías, si quieren cuádrenlo exactamente igual, ¿sí? Ya voy a explicarles un poco qué es cada uno de ellos, pero si quieren de pronto no complicarse la cabeza, miren estos 7 que son los primeros 3, desde el nodo hasta la intersección y la perpendicular. Mi recomendación sí va a ser nunca los activen todos al tiempo. Si los activan todos al tiempo se les va a volver, de hecho, no de ayuda, sino de complicación. Yo, por ejemplo, casi nunca uso casi nunca uso ¿sí? Este menos, este es de los que menos uso, al igual que estos dos, ¿sí? Este lo uso en ciertas ocasiones y este muy escasa vez. Pero por ejemplo, este es de los que yo detesto y menos uso práctico le he encontrado, al igual que este y después este. Esos 3, digamos que no se los recomiendo de a mucho que digamos. ¿Estamos claros con estos 7? Sí, profe. Ahora, que ustedes los chuleen no quiere decir que los estén usando. Yo los puedo tener chuleados, como se dan cuenta, pero hasta que yo no habilite el icono, él no los va a tener en cuenta, ¿sí? Si yo quiero que los tenga en cuenta, o tengo que activar el icono, o como ya de pronto se dieron cuenta, poner el atajo de teclado que de pronto se están dando cuenta es F3. Con F3 activamos o apagamos este icono, ¿sí? Ahora que ya lo tengo activo, ahora sí y solo sí, solo entonces, estos que tenía chuleados comienzan a funcionar. Ahora, comencemos a notar un poco la diferencia que nos va a dar ahora esto. Por decir un ejemplo, yo voy a crear una línea. Ahí ya de pronto se están dando cuenta de algo que está pasando que antes no nos ocurría. Quizás de pronto lo notaron, quizás de pronto no, pero ya se van a dar cuenta de qué es. ¿Alguno se dio cuenta a lo que ya, el cambio que ya existió o el cambio que ya pasó? No, profe. Listo. El cambio que acaba de pasar ahora es que si yo, por ejemplo, tengo este objeto hecho y voy a crear otro, por ejemplo, creo otra línea, y yo me acerco a cosas que ya existan, cuando yo me acerque lo suficiente, miren que si yo me acerco hacia un punto final, él me pone en ese cuadradito, si lo alcanzan a notar el verdecito. Sí, sí, profe. Si yo me acerco hacia la parte central, me pone un triangulito, ¿sí? Este tipo de cosas, ¿sí? Sin yo necesitar saber qué coordenadas tengo acá, qué coordenadas tengo acá, qué coordenadas tengo acá, él ya me está jalando y él ya me está pegando a ese punto, con lo cual yo ya puedo decirle, quiero comenzar en este punto final y continuar haciendo líneas, ¿sí? Y estoy totalmente seguro de que estas dos líneas me quedaron pegadas en el mismo punto y no me tocó nunca saber qué coordenada ni absoluta ni relativa tenía yo en este punto. De esa misma manera yo puedo hacer cosas como por ejemplo usar las opciones de un arco, como por ejemplo el punto inicial, el centro y el fin, y decirle el punto inicial está acá, el centro es la mitad de esta línea y el punto final está acá, y estoy creando un arco perfectamente posicionado como yo lo espero. Y si yo les hubiera pedido quizás esto
en la clase pasada se hubiesen querido complicar de una manera absurda. ¿Claros con este arco cómo lo generé? Sí, profe. ¿Sí les pareció útil esta partecita o no? Sí, sí, profe. Con un arco pasa lo mismo. Yo puedo decirle, hágame un círculo de centro y radio. El centro le puedo decir, ¿sabe qué? El centro del círculo va a estar acá. Y el punto final es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Y acabo de crear un círculo de este radio. Y no tengo ni idea qué distancia tengo yo de aquí a acá. ¿Por qué? Porque todo esto lo estoy utilizando o lo estoy haciendo utilizando y valiéndome de la posibilidad del uso de los OSNAPs. O quiero crear un círculo a base de lo que se llaman las dos que les dejé de lado. Tangente, tangente radio y tangente, tangente, tangente. ¿Saben lo que es una tangente de un círculo o de un arco? Sí, señor. ¿Qué es la tangente de un círculo? Es como una recta que pasa por solo un punto. Correcto, es una línea recta o es la recta por la cual solamente toca a mi círculo en un solo punto. ¿Sí? Yo puedo en ese caso decirle, quiero hacer un círculo que sea tangente a dos líneas y que tenga un radio definido. Yo le digo, me acerco a esta línea y miren que me saca un icono diferente, me saca un icono como un circulito y una linecita arriba. Le digo, quiero hacer un círculo que sea tangente a esta línea y que tenga un radio de, qué sé yo, pongámosle 20 de radio. Si yo miro este círculo, tengo de radio 20, ¿sí? Y si yo me acerco, por más de que yo me acerque, en cada una de estas líneas solamente toca mi círculo en un único punto, ¿sí? Con lo cual esto también nos va a ser muy útil. O que no necesito o que no me sé el radio, no tengo conciencia del radio. Le puedo decir, hágamelo tangente a tres líneas. Le puedo decir, hágame un círculo que sea tangente a esta, a la vez tangente a esta y a la vez tangente a esta. Y si yo miro este círculo es tangente a las tres líneas, ¿sí? En cada una de estas tres líneas solamente me lo toca por un solo punto. ¿Qué parte quiere que repita, Eric? Qué pena. Hasta ahora miro la pregunta. Ah, listo. Qué pena. Hasta vi la pregunta un poco tarde. Qué pena. Entonces, tengo estas dos, al igual que puedo usar cualquiera de estas con cosas existentes. Y aunque ustedes de pronto no lo crean, yo puedo, por decir algo, hacer un arco con punto inicial, centro y fin, y puedo decirle, por ejemplo, el punto inicial es este punto, ya sea final, podría decirle el centro, y si yo me acerco a este círculo, fíjense que si yo me acerco a un círculo, él me pone los puntos de cuadrante horizontal, horizontal y vertical, y también me marca el centro del círculo. Yo puedo decirle, quiero un arco que comience acá, el centro sea comunitario con el centro de este círculo, y el arco llegue hasta el punto medio, y pues él hace la proyección correspondiente para tener en cuenta todo lo que le dije, que comience acá, tenga centro acá, y que el punto final en teoría sea acá, pero pues como el centro de esta línea está más adentro, él no puede distorsionarme el arco, él hace la proyección pertinente necesaria y me genera esto.
Entonces comenzamos a darnos cuenta de que poco a poco, gran cantidad de las cosas que seguramente en la clase pasada nos tocó hacer por código, con esto comienzan poco a poco a quedar en el olvido. Ahora, ¿alguna consulta hasta ahora? ¿Vamos bien? No, profe, todo está claro. Ahora, volviendo por ejemplo al ejercicio de la clase pasada, ¿cuál de los ejemplos o cuál de los 6 dibujos fue el que más les costó? El segundo de la izquierda, diría yo. ¿Este? Sí, Y el de abajo, profe, también. Estos dos. Listo. Ahora, con lo que acabamos de ver de este uso de los OSNAPs, ustedes ya tienen una ventaja mucho más grande que pueden hacer para generar esto. Por ejemplo, si yo fuese a dibujar este elemento, ahora ya con estas nuevas herramientas de los OSNAPs, yo puedo hacer cosas como por ejemplo lo siguiente: una línea, y comienzo y hago mi línea, ¿sí? O comienzo a hacer la línea. Hasta aquí todos vamos de acuerdo. Sí, Sí, Le puedo decir arroba para que me la haga con 20 en X, con coma 0. Le puse arroba para que me la haga de forma que relativo. relativa. y tengo de pronto mi primer pedacito de línea, ¿cierto? Para crear la diagonal, si yo me pongo a mirar un poco las cotas y las características que me está dando, ¿sí? Yo puedo saber que si esta parte mide 20, esta parte mide 20 y el centro mide 60, la distancia que hay desde el punto inicial hasta el punto final es de ¿cuánto? De 100. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Por lo cual, aquí en la mitad de esta línea, sé que desde aquí hasta la mitad de acá hay 50. ¿O me equivoco? no, profe. Si aquí en la mitad hay 50, ¿sí? Yo ya con eso puedo comenzar a hacer cierto tipo de cálculos. Entonces, por ejemplo, esta distancia de esta línea horizontal, en ese orden de ideas, toda esta línea horizontal, ¿cuánto mide? Correcto, Eric, efectivamente esta línea mide. ¿Todos estamos de acuerdo por qué mide 20 o no? Sí, sí. Entonces, yo puedo decir, si esta línea mide 20 y desde la mitad hasta acá, entonces desde este punto de acá hasta la mitad hay 10. 10 más 20 nos da 30, ¿cierto? Para llegar a 50, ¿cuánto me debo mover de aquí hasta acá? ¿Ya los perdí? Pues serían 20, ¿no? Sí, o sea, créanse ustedes, efectivamente. Si desde la mitad hasta acá hay 10, esta me está diciendo que es 20, o sea, si yo sumo 10 y 20 me da 30. A 30, ¿cuánto le falta para llegar a 50, que sabemos que es la distancia de aquí hasta acá y estamos hablando hasta la mitad?
50 menos 30 les da ¿qué? 20, o sea, de aquí hasta acá, efectivamente, de aquí hasta acá hay 20. Pero eso ya les quedó claro a todos o no, Sí, ¿sí? Y ahora, hacia arriba, ¿cuánto hay? Si aquí me está diciendo esta cota que desde la parte más 40. alta, desde la parte más alta hasta la parte más baja hay 60 y que de aquí hasta acá hay 20, ¿cuánto hay de aquí hasta acá? 40. 40. Entonces tengo que 20 horizontales y 40 en vertical, ¿o no? Sí. Sí. Ya generé mi línea inicial. Ahora, puedo crear una línea nueva. Y miren que tengo la ventaja de que si yo quiero seguir desde acá, me acerco, doy clic ahí y no me tocó nunca saber qué coordenadas había dejado yo en ese punto. Y ya puedo decirle arroba 20,40 y tengo la diagonal. ¿Claros o no? Sí, profe. Sí, profe. Podríamos seguir como arroba 20,0 y ahora tenemos que hacer la línea contraria. Pues si ya sabemos que de aquí a acá hay 20, que obviamente de aquí a aquí también están los mismos 20. Hay 20 horizontales y 40 en vertical, pero la vertical en este caso es vertical hacia abajo, ¿o no? Sí, señor. Entonces puedo hacer una línea, me pego acá y le pongo arroba 20, ¿qué? Menos 40. Menos 40, correcto. Después le pongo, por ejemplo, arroba 20,0 y llegué hasta la parte de aquí abajo. Ya quedó un poco más claro cómo estoy haciendo esto y utilizando un poco esto a mi favor. Sí, profe. Ahora, yo en algún momento a alguno de ustedes le dije que no podían hacer líneas de construcción o líneas de ayuda. Creo que no, o sí. No. Entonces, si a ustedes les cuesta de pronto pensar en ese mismo cálculo que hice yo para estas diagonales aquí arriba, podemos hacer cosas como, por ejemplo, crear una línea que comience en la mitad, se vaya hacia arriba, ¿cuánto? Arroba 0, no quiero moverme en X, coma, ¿cuánto? Aquí me está diciendo que hacia arriba hay una distancia de 20. 0,20. Hago una línea temporal de esas distancias de 20. Si ya me está diciendo de aquí hasta acá que hay 40 y yo estoy haciendo la línea por la mitad, yo puedo hacer una línea solamente de la mitad de 40, que sería una línea desde acá hacia cualquier lado de 20 por 20, ¿o no? Sí. Entonces yo puedo decirle, hágame una línea desde este punto hacia arroba 20,0, ¿sí? Y ya puedo acercarme con el mouse y cuando yo ya vea que me jala y me pega, le doy clic y listo. Hago la misma desde acá, una línea que comience acá, se vaya hacia el lado con arroba menos 20, porque me tengo que mover hacia la izquierda, coma 0, y me acerco a este punto y genero. Y ya después esta línea que yo hice como una línea de construcción la elimino y tengo. Y miren que en este caso me tocó pensar muy poco en coordenadas. Lo hice muy escasa vez usando una coordenada. Lo hice más que todo usando las cosas que ya tenía hechas, ya que tengo la ventaja de usar los OSNAPs. ¿Más fácil o más difícil así? No, está El caso de abajo es parecido, pero en este caso de abajo es de hecho más sencillo aún.
puedo hacer una línea. Comienzo acá, le doy arroba 20,0, ¿sí? Y si yo miro acá arriba, me dice que horizontalmente hay 20, verticalmente hay, horizontal y verticalmente hay 20. Entonces yo le puedo decir, el siguiente punto está arroba 20,20, ¿sí? Que es la distancia horizontal y la distancia vertical, y generar la diagonal. Arroba 0,20, porque solamente quiero subir. Arroba, aquí sigo con arroba, menos 20,20. ¿Por qué menos 20? Porque me quiero ir hacia la izquierda. ¿Les está quedando más fácil así o no? Sí, profe. Sí, profe. Y me imagino que se complicaron con este de lo lindo, ¿o no? Pues sí. Menos 20, menos 20, arroba 0, menos 20, y tenemos nuestra figurita. Perfecto, también es válido. Como les digo, yo nunca les dije que no podían hacer líneas de construcción o líneas de ayuda, ¿sí? También es totalmente válido. El problema, posiblemente lo que le pasó a Eric, es que si usted hace la cruz, es probable que se hubiese confundido y que estas distancias le hubiesen dado erradas, como lo dije al inicio de la clase, ¿sí? Entonces, son cosas que también son válidas, pero claros con esto, ¿cómo lo logré ahí? ¿Se les facilitó? Sí, profe. Dígame, una pregunta, dígame. No, no, que sí estaba claro. Ah, sí, creí que me estaban haciendo una pregunta. Listo. Ahora, teniendo eso ya un poco más claro, comencemos nuevamente a mi archivo en ceros, a mirar otra serie de cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a mirar ahora? Por ejemplo, ya obviamente este ejercicio, hacer estas distancias, de pronto uno hubiese podido haber creado de pronto aquí una línea de 10 para tener como la separación de la ventanita, ¿sí? Que es una línea que después uno borra y ya está, ¿cierto? En ese sentido, pues creo que la cosa ya es un poco más evidente o un poco más clara. Ahora, ¿alguna consulta o vamos bien? Vamos bien. Listo. Un ejercicio como por ejemplo este, que es la primer parte de la tarea, como ya les digo, porque la tarea tiene dos partes, ¿sí? Aquí les va a pasar algo similar. Tengan cuidado cuando estén haciendo esta parte de la tarea, ¿sí? Porque estas distancias son distancias horizontal y vertical, ¿sí? No es la distancia de la hipotenusa, es la distancia vertical y horizontal para estas diagonales. Para estas diagonales, la distancia también es obviamente lo que les estoy dando yo, lo que les estaré dando, ¿sí? Seguramente va a ser una distancia horizontal, y seguramente la distancia vertical, que si la analizamos con respecto a construcción, ¿sí? Sabremos qué distancia hay de aquí a acá, que en este caso de una vez se las digo, obviamente también es una distancia de 20. Si tengo 20 en vertical y 20 en horizontal, la hipotenusa, si se acuerdan como les digo de trigonometría o de geometría de colegio, sabrán que no puede, tampoco, no puede ser de 20, ¿o sí? No, sí, muy bien. Entonces tengan cuidado también con estas cotas, vuelvo y les digo, tengan cuidado con las cotas que por algo se les dan. Como esta es de pronto de la tarea la parte más
sencilla. Creo que con esta pequeña aclaración que les acabo de hacer, quizás ya les soluciono quizás la partecita como de cascarita dentro de esta. El que seguramente les puede llegar a dar trabajo, o el que seguramente les va a generar de pronto dolorcitos de cabeza, es nuestra segunda parte de la tarea, y como yo sé que esta segunda parte de pronto los va a confundir y de pronto los va a complicar, yo les voy a ayudar sapeándoles el que ustedes consideren más difícil de estos tres. ¿Cuál creen que es el más difícil de estos tres? El de la derecha. Les Sí, ayudo, arriba, les, arriba derecha. les ayudo con uno, pero no con los otros dos. Así que O- decidan bien con cuál quieren que les ayude. Michael está diciendo que con el peoncito. ¿Alguien dice algo diferente? Cada uno de los tres tiene sus cascaditas internas, así que decidan bien, pero decidan por favor alguno, y no solamente Michael, porque aparentemente es el único que me está hablando. Pues yo diría que el último, el de abajo. Sí, el que parece como una mandala. Por lo que veo, Laura y Eric dicen que la mandala. Michael dice que el peón. La Leonardo, mandala, profe. Leonardo dice la mandala. Sebastián, que no me ha querido hablar de mucho, La mandala, profe. la mandala. Listo. ¿Por, ¿Por qué? Por mayoría de votos, perdón, Michael ganó la mandala. ¿Sí? Como les digo, les ayudo sapeándoles o ayudándoles con uno, pero no con los tres. O sea, cada uno, ya les estoy diciendo, cada uno de ellos tiene sus cascaritas internas. ¿Sí? Así que todos cuando los estén haciendo se van a dar cuenta, tienen sus cascaritas. ¿Vale? Pero, listo, nos vamos con la mandala por mayoría de votos. ¿Vale? Listo. Los llamaron, supongo que el que llamaron mandala, supongo que es este, ¿o no? Sí, profe. Sí, Listo. Por suerte, no es tan complicado como se lo imagina. Con todo que ustedes ven que hay muy pocas cotas, tiene las cotas más que suficientes para crearlo. ¿Qué se les ocurriría a ustedes para comenzar esta mandala? Y la voy a poner aquí como a mi lado izquierdo para poder dibujar al lado derecho. Permítanme, y la pongo que se vea medianamente grande aquí al lado izquierdo para tener aquí como el campo para dibujar y yo hacerlo de ceros aquí. ¿Cómo comenzarían ustedes a hacer esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sería lo primero que uno debería hacer? El círculo grande. Exacto, no lo piensen dos veces, efectivamente. Tengo los datos necesarios. Puedo poner el centro en donde se me antoje, ¿sí? Hacer un círculo de centro y radio. Pongo el centro en donde me interese. ¿Qué radio tiene el círculo grande? Eh, 90 creo. 80. No, 90. Miren que aquí tengo la cota desde el centro hasta la parte alta. El círculo grande tiene un radio de 90. sí, sí parece. Parece que, perdón. Parece un 80. No, es 90, bueno. Sí, es 9. Vale.
Listo. Tengo ese. Ahora, con ese puedo comenzar a construir el resto de cosas. Utilizando a nuestro favor los OSNAP. Recuerden nuevamente cuáles tengo yo activos. Puntos finales, puntos centrales, los centros de círculos, los puntos de cuadrantes de un círculo, ¿sí? Los puntos de unión o de intersección de líneas y las líneas perpendiculares cuando lo sean, ¿sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? Sí, profe. Ahora, comencemos. ¿Qué creen ustedes que sería lo siguiente que debemos dibujar? El triángulo. Posiblemente el triángulo. ¿Qué información tenemos para el triángulo? ¿Tenemos alguna cota que nos ayude para dibujar el triángulo? Sí, pues yo creería que la de 50, ¿no? Que está desde el punto hasta arriba. Exacto, o sea, nos está diciendo que desde el centro del círculo grande hasta el punto más alto en esta vertical hay 50. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Puedo hacer un círculo, ¿sí? Que el centro de ese círculo sea el mismo centro de este otro, que tenga radio 50 y tengo, digamos, un radio perimetral en el que yo debo meter un triángulo. ¿Me equivoco? No, profe. Y ahora, yo puedo tener eso en mente y ahora hacer líneas de construcción. Vuelvo y les digo, yo en ningún momento les he dicho que no podemos hacer líneas de construcción. Yo puedo hacer una línea desde este punto hasta el centro como para tener la referencia si yo lo quisiera, ¿sí? Y tengo, aunque este punto de acá es obviamente muy fácil de demarcar porque ese ya me lo está demarcando los cuadrantes de círculo, ese ya me lo marca si yo me acerco con ese ya me lo marca. Los que no me está marcando o los que nunca me va a marcar son estos dos puntos de aquí abajo. Pero si ese es un triángulo equilátero, en un triángulo equilátero, ¿cuál es el ángulo entre los ángulos internos de un triángulo equilátero? Hasta ahí efectivamente Eric está en lo cierto. El triángulo equilátero, los ángulos internos de un triángulo equilátero efectivamente me miden 100, no, me miden 60. Esa parte está clara. Sí, profe. Entonces, vuelvo y lo repito, si ustedes son un poco conscientes de las explicaciones que yo les hice en la clase pasada, ¿sí? Yo acabo de hacer esta línea más que todo para su ayuda, ¿vale? Ahora, si yo les digo que voy a hacer una línea desde el centro de este circulito, ¿sí? Hasta el punto en el que yo necesito que llegue y se una aquí, ¿sí? ¿Qué ángulo necesito recorrer desde la horizontal? ¿Qué ángulo debo tener desde, mejor dicho, la pregunta que les hago es, desde este punto hasta llegar al correcto acá, ¿qué ángulo necesito para llegar al punto exacto en el que me debo crear una línea? ¿Todos están de acuerdo con Eric? ¿Alguien dice algo diferente? ¿Los perdí aquí ya o no?
Yo creo que sí. El creo no me sirve ahorita. Necesito cosas no como preguntas, sino como afirmaciones. O más fácil aún entonces. De la horizontal hacia el ángulo que necesito tener aquí abajo. ¿Qué ángulo debe haber acá? Los estoy viendo graves en geometría. Los perdí. El que me está contestando aparentemente es Eric y los demás que... Bien, gracias. Pues no entendí, profe. Las preguntas que les estoy haciendo por ahora son para que ustedes me contesten. Si yo tengo una línea horizontal acá, imagínense una línea horizontal, ¿sí? Ahora, esa línea horizontal, imagínensela. Si yo me pongo a mirar acá, imaginémonos que aquí está el círculo, que aquí de pronto no me quedó bien ubicado, pero bueno, imaginémonos aquí el círculo que estábamos viendo allá. Supongan que ese es el círculo que tengo acá, ¿sí? Imagínense de aquí a acá una línea horizontal que es esta que les tengo dibujada acá. ¿Hasta ahí ya me siguen? Sí, Sí. Les estoy preguntando qué ángulo tengo aquí. ¿Este ángulo de cuánto es? ¿Ya les quedó más clara la pregunta o no? Si ustedes son conscientes, vuelve y juega de geometría un poco. Entre la amarilla y esta roja, ¿qué ángulo hay? 90 grados, Hasta acá, desde esta hasta acá, ¿cuánto hay? 180. Ya está la de abajo, habría. Creo que 270. Hasta ahí, ya por fin los hice hablar. Bravo, iba para mí. ¿Sí? Listo. Tengan eso en mente, entonces listo. Ahora, por ende, negativos de aquí hasta acá hay menos 90 también, ¿o no? Sí, Perfecto. Listo. Sabemos que si nosotros calculamos en un triángulo equilátero, ¿sí? El ángulo que se genera entre, voy a devolverme, en un ángulo equilátero, si yo miro la línea horizontal con la línea que llega hasta acá, este ángulo en un triángulo equilátero es de cuánto? Creo 120 o 140, profe. Me pregunta o me afirma, ¿cuál de las dos? Los veis graves. 120 es este ángulo, ¿o no?
Sí, Esto, ya con que ustedes supieran esto, con que ustedes hubiesen tenido en cuenta esto, ya tenían básicamente todo. ¿Por qué? Porque si yo sé que de aquí hasta acá hay 90, 90 y 120 les da ¿cuánto? 90 más 120, ¿cuánto les da? Ahora todos quedaron claros qué ángulo hay. 210. Bueno, ahora sí, todos quedaron claros de la horizontal hasta este punto, ¿cuánto hay? 210. Y si son conscientes de las cosas como lo expliqué la clase pasada, yo puedo comenzar un punto acá, yo le puedo decir arroba. ¿Por qué le estoy diciendo arroba? Porque lo voy a hacer de forma relativa. Sé la distancia que hay de radio, sé que mi distancia es de 50. Distancia de 50 y en un ángulo de, ¿qué dijimos? 210. ¿Sí o no? Sí. Si yo fuera a crear ahora el siguiente punto que es el que viene acá, ¿sí? Comienzo una línea acá de arroba 50 ángulo, ¿de qué ángulo tengo que usar ahora? 330 o en valor negativo sería menos 30. Ahora sí nos estamos entendiendo. sí, profe. Menos 30 o efectivamente 330 como está diciendo Eric. Tengo los tres puntos de unión. Ya puedo crear un triángulo o una polilínea si lo quiero hacer desde este punto final a este punto final a este punto final a este punto final. Y ya de pronto, si no los quiero, estas líneas las puedo eliminar porque fueron líneas de construcción al igual que esta. Pero los vi graves creando un triángulo equilátero en el centro. Virgen Santa. ¿Ya quedó más claro cómo generé el triángulo o no? Sí, profe. Sí. ¿Dónde dejaron la geometría de colegio, gente? Los vi graves. Ya tengo la parte más jodida de la mandala. Si les soy sincero, ya hicimos la parte más jodida. Para que se guíen, les voy a dejar solamente las líneas internas. Les eliminé el círculo, pero les dejé las líneas internas para que con lo que voy a hacer a continuación se den cuenta de que no es para nada grave. Ahora, ya tengo la parte más jodida de la mandala. Ahora, voy a hacer circulitos, puros y simples círculos, de centro y radio. El centro que voy a hacer ahora es este pequeño. Centro en la unión de estas tres líneas o en el centro del círculo, cualquiera de las dos es exactamente actualmente igual. ¿De radio cuánto? 5. 5. Listo. Tengo mi primer circulito. ¿Sí? Listo. Perfecto. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Sí, No les tengo la cota de esta, pero o es porque no es necesaria o porque se puede sacar a punta de construcción. ¿Sí? Se van a dar cuenta cómo la voy a sacar a punta de construcción para que no se me asusten. ¿Sí? Ahora, por construcción podría yo saber cuánto mide de aquí a acá. Aunque si están de pronto para que no me sufran, se las voy a poner que sé que también es de 5, ¿sí? Para que de pronto no se pongan a quejarse, ahí se las pongo, sé que también es de 5.
Sé que sé que ese era sencillo, pero pues es una cuota de 5 y 5. Con lo cual, si yo quisiera crear el otro círculo, debería crear un círculo ahora de radio ¿cuánto? 10. Hasta ahí vamos muy jodidos. No, ya no. ¿Sí? Ahora, hagamos el resto para que no se asusten. En este caso voy a hacer un círculo utilizando dos puntos para ello. ¿Cuáles son los dos puntos? El cuadrante de acá y el cuadrante de acá. Y tengo este señor. Sigo creando círculos a base de dos puntos. Ahora, ¿cuáles son los dos puntos? El punto de aquí arriba del triángulo y el cuadrante de acá. ¿Cuál es el otro? El centro de este y el de aquí arriba. Tengo estos tres. ¿Difíciles o no? No. ¿Sí? Ahora, hagamos los de las diagonales. Por eso fue que les dejé estas líneas, para que si quieren se tranquilizaran. Para que les quede fácil, voy a eliminarles solamente estas dos. Y ahora voy a crear una línea desde acá, pero la quiero llegar hasta aquí, hasta el de afuera. Entonces hago una línea de arroba 90 ángulo. ¿Cuánto fue que dijimos que tenía este primer ángulo hasta acá? Tengo una línea que ahora va no hasta el del círculo, sino más lejos, ¿sí? Y ahora voy a hacer la línea que va de aquí hasta acá es arroba 90 ángulo de ¿qué? 330 o menos 30. Y ahora sigo sacando círculos a base de dos puntos, de este punto final hasta esta intersección acá, ¿sí? Hasta ahí, perdón. Círculo de dos puntos, de este punto de final acá hasta acá. Círculo de dos puntos, de este punto hasta el centro. Círculo de dos puntos, de acá hasta acá. ¿Se dan cuenta que no era tan grave? ¿Hasta ahí quedamos claros? Sí, profe. ¿Ya se les hizo fácil? ¿O todavía se les hace difícil estas partes de acá? ¿Hasta acá me siguieron bien todos? Sí. Sí, profe, solo una duda. ¿Cómo hago para saber el punto del centro del círculo? Es que eso ahí sí solo me perdí sin eso. Con este que tenemos acá, él no lo marca solo. Ah, ok. Por eso es que yo tengo activo este. Porque ese es uno de los OSNAPs que yo uso. El que él me marque los centros de los círculos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, profe. Ahora, estas líneas ya las puedo borrar porque ya no las voy a necesitar para nada más. Ahora, estos círculos de acá, ¿cómo los harían? Igual que estos chiquititos de acá, ¿cómo los harían? Si ninguno de ellos tiene, este no tiene cotas, este no tiene cotas, ¿cómo sacarían esos círculos? Ideas, a ver, ¿cómo los sacan? No necesitan dimensiones básicamente para ninguno, prácticamente. Pues la de tangente de las tres, ¿no? Correcto, perfecto. Tangente a tres cosas. Tangente, tangente, tangente. ¿Tangente a qué? Tangente a este círculo, al igual que a este y al igual que a este. Pum. Tangente a tres cosas. A este, perdón. Tangente a este y a este.
tangente a este y a este. Tengo los principales y ya con estos principales tengo la posibilidad de encontrar el centro de estos círculos que se me acaban de crear, ¿o no? Sí. Como ya tengo esos centros, puedo hacer ahora un círculo con centro y radio, y hago un círculo de centro ahí y de radio, ¿cuánto? 15. 15. Círculo de centro en este, de radio 15. Círculo de centro en este, de radio 15. Y ya tengo esos. Y ahora los chiquititos de aquí adentro, ¿cómo los hacen? Igual. Igual que qué. De tangente. Por tangente, tangente. La de las 3. Correcto, señorita. Tangente, tangente, tangente. Tangente, tangente, tangente. Tangente, tangente, tangente. Voilà. Muy grave hacer esta mandala. Como se dieron cuenta, la cascadita de la mandala, ¿qué era? El triángulo. La parte que los complicó y la parte que yo sabía que de pronto era como la cascarita era la creación del triángulo. Pero una vez se pasa ese pedazo, creo que se dieron cuenta de que no fue difícil hacerla, ¿o sí? ¿Consultas, preguntas de esta mandala? No, profe, ya quedó claro. No, profe. Como les digo, cada uno de estos tres ejercicios tiene su cascarita. Les aviso, en este peón la cascarita viene muy seguramente en este arco. ¿Sí? Este es el que les va a sacar seguramente, como dicen por ahí, canas verdes. ¿Sí? Yo les recomiendo que este arco que están viendo que tengo seleccionado del peón lo generen después de haber hecho todo esto, todo esto, todo esto y todo esto. Cuando tengan ya hecho todo lo que tengo seleccionado en este momento, solo entonces hagan este arco. Les estoy ayudando con esa trampa. ¿Claros con eso? Profe, ¿todo eso es hasta el martes? Sí. Sí. Para crear este arco, primero creen todo esto que tengo seleccionado. ¿Eso está claro? Sí. Bien, hasta ahí con eso. ¿Y cómo se genera este arco? Como les estoy pidiendo que ya tengan esto, esto y esto como mínimo, ¿cierto? Este arco sale solamente de construcciones geométricas. Si ustedes recuerdan un poco de geometría, vuelvo y les digo, de colegio, ¿sí? Quizás sean conscientes de que si yo ya tengo este arco y esta unión acá que me genera este punto de unión acá, ¿sí? Yo ya puedo crear un círculo desde este punto final hasta este punto de unión acá, crear un círculo contrario que venga de esta intersección hasta ese punto. Y con estos dos círculos que acabo de hacer, ¿todos quedaron claros de dónde hice estos dos círculos? ¿Sí? Sí. Estos dos círculos les van a crear
por geometría el punto de centro, que es la intersección entre ambos, para crear este arco. Ya necesitaríamos es crear un arco que tenga punto de inicio, punto central y punto final. El punto inicial va a ser acá, el centro va a ser esta intersección y el punto final va a ser ahí. Ahí lo tienen. Les acabo de soplar la parte complicada de este peón. ¿Claros? Sí, profe. Sí, señor. Y la cascarita de este, esa sí se las voy a dejar a ustedes para que la analicen solos. Ya les dije la del peón, que era la complicada también. Entonces, por hoy, quiero que por favor, como en la clase pasada, le tomen o un pantallazo o algo a los ejercicios que les toca realizar para que los puedan hacer tranquilamente, ¿sí? Entonces, por favor, a ver, permítanme. Listo. Tómenle un pantallazo a este, que es la primera parte del ejercicio. Me avisan cuando puedo cambiar a los otros. Listo, profe. Todos ya se la tomaron, la foto, el pantallazo o lo que quieran. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Y la segunda parte son estos tres de acá. Se los voy a poner cada uno por aparte. Por ahora solamente miren el que es como la casita. Tómenle el pantallazo a este como de la casita. Me avisan para cambiar al peón y después para cambiar a la mandala. Ya, profe. ¿Todos listos con la casita? Sí, profe. El peón, para que les quede más fácil, voy a subirle un poquitito la cota a este para que pueda verse un poco más grande. Ahí tienen el peón. Tengan cuidado con las cotas, como les pido el favor. ¿Listos con el peón? Sí, profe. Y la que ya les ayudé a hacer, la mandala. Ese es su segundo ejercicio, esos dibujitos. No está tan grave como ya se dieron cuenta. ¿Listos? Sí, profe. Esa es su segunda tarea. Por hoy no es más. Espero lo logren sacar muy bien. Si tienen alguna consulta, bien puedan. Y si no, nos vemos de hoy en 8. Profe, Dígame. yo te hago el primer ejercicio, sí. Sería ideal, si sería bueno que lo hiciera para que también tenga esa práctica y esa... O sea, mándeme todo, tanto el primero como esto, si puede. Listo, profe, perfecto. Todo bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro? Quedó claro, profe. Si no hay más preguntas o más consultas, como les digo, por hoy no es más. Si tienen consultas, bien puedan. Y si no, pues ya nos vemos de hoy en 8. Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Vale, a Vale, ustedes. profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo tengo una pregunta Sí. antes que te desconectes. ¿Qué Sí. AutoCAD descargo Yo estoy manejando... de versión?
Yo estoy manejando la 2019, pero si usted quiere descargarse una versión más actual, no hay ningún problema siempre y cuando usted guarde, se asegure de guardar con una versión en una versión antigua. Listo, profe. ¿Sí? Si usted descarga, qué sé yo, la 2021, asegúrese de que siempre que va a guardar el archivo, me lo guarde como versión, qué sé yo, 2013, 2000, la, una versión 2010, o sea, una versión que sea o 2019 o inferior para que yo pueda ver sus archivos sin ningún problema. Listo, profe. ¿Listo? No, en ese sentido, pues, si usted quiere una más actual, bien pueda. Yo estoy manejando 2019, si quiere irse con la misma, también es válido. Dale, profe, muchas gracias. Tranquilo ustedes. Entonces, por hoy no es más, que les vaya bonito, que les rinda y pues ya nos vemos hoy mucho. Chao, profe, gracias. Vale, Profe, gracias. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Chao, luego. profe, Dios te bendiga, gracias. Chao, hasta luego.